Tu mamá era ansiosa, tú eres ansioso, tu abuela era ansiosa. ¿Coincidencia? No. Es herencia psicológica y mientras no lo entiendas vas a repetir exactamente lo que juraste nunca repetir porque estás luchando contra un patrón que tu familia ha transmitido durante generaciones. Mira tu vida ahora, por favor, porque hay algo que haces una y otra vez, algo que juraste que nunca harías, pero lo haces de todas formas. Y puede ser elegir parejas iguales, responder con rabia como tu padre, ser controlador como tu madre, sabotear incluso el éxito y desconfiar sin razón. Y lo extraño es esto, sabes que lo haces, lo reconoces mientras ocurre, pero no puedes evitarlo. ¿Y sabes por qué? Porque tú no estás luchando contra un hábito, estás luchando contra algo mucho más profundo, un patrón que ha viajado de generación en generación. Y te voy a contar una historia. Yo conocí a una mujer de 30 y pico de años. Se pasa años en terapia, trabaja en sí misma, entiende sus heridas y un día conoce a un hombre perfecto. No es como los anteriores, es diferente, es gentil, es disponible, está presente y todo va bien por 6 meses, hasta que ella empieza a sabotear, crea conflictos sin razón, busca en su teléfono, desconfía sin fundamentos, lo aleja sin querer y él se va porque no entiende por qué ella no confiaba. Ella tampoco entiende porque su madre hizo exactamente lo mismo, su abuela también, y pasó años en terapia descubriendo sus heridas, pero no descubrió esto, que no estaba luchando contra sus propias heridas, estaba luchando contra un patrón de 3 generaciones. Y lo peor es que mientras lo hace, está programando el cerebro de su futura hija para repetir exactamente lo mismo. Y aquí está la verdad, porque no heredamos únicamente genes, también heredamos formas de mirar el mundo, aprendemos qué significa amar observando a quienes nos criaron, aprendemos qué significa confiar viéndolos confiar, aprendemos qué significa discutir escuchándolos discutir, aprendimos qué significa pedir ayuda o guardarnos el silencio y nuestro sistema nervioso convierte esas experiencias repetidas en respuestas automáticas. Por eso muchos patrones parecen heredados, aunque en gran medida hayan sido aprendidos. John Bowlby, ex psicólogo de desarrollo, descubrió algo fundamental. Los niños heredan patrones de apego. No genéticamente, neurológicamente, se ve así. Tu madre fue abandonada, entonces ella se volvió ansiosa y controladora. Tú observaste eso como niño, tu cerebro grabó, las relaciones son peligrosas y necesito controlar. Y ahora, sin saber por qué, repites exactamente eso con tu pareja. Y no porque seas como tu madre, sino porque tu sistema nervioso aprendió a funcionar así. Carl Jung planteó algo diferente. Dijo que existen estructuras profundas compartidas por toda la humanidad y las llamó inconsciente colectivo, patrones arquetípicos universales. Pero sobre eso, cada familia transmite además sus propias formas de relacionarse, sus creencias propias, sus patrones emocionales únicos y la familia es el primer inconsciente que experimentas antes del colectivo. Sigmund Freud lo llamaba repetición compulsiva. Es la tendencia automática a repetir patrones traumáticos incluso cuando sabemos que nos dañan. ¿Entiendes la diferencia? No es tu culpa que tengas estos patrones, pero mientras no los ves, seguirás repitiéndolos. Ahora viene la parte científica y es muy importante que tú entiendas esto. Bessel van der Kolk, neurocientífico especialista en traumas, descubrió algo crucial y es que el trauma se graba en el cuerpo y no solo en la mente. Y se ve así, tu abuela vivió la pobreza y su cuerpo aprendió que el dinero es peligro y no es seguro tener. Tu madre lo heredó y su sistema nervioso se activa cuando hay dinero. Ella entra ¿en qué? En ansiedad, miedo, necesidad de controlar y tú sin vivir esa pobreza, tu sistema nervioso aprendió ese mismo miedo, observando y viviendo ese entorno, además de las experiencias aprendidas. Algunas investigaciones en epigenética sugirieron que ciertos efectos del estrés intensos podrían influir entre generaciones, pero la mayor parte de los patrones familiares se transmiten por aprendizaje y convivencia. Y aquí viene lo importante, el cerebro está diseñado para buscar lo familiar, no lo seguro, lo familiar. Entonces, tu padre fue violento y tu cuerpo aprendió que los hombres fuertes son peligrosos, pero también los hombres fuertes son interesantes. Y ahora buscas parejas agresivas, aunque prometes no hacerlo, porque tu cuerpo la reconoce y lo familiar se siente seguro, incluso si es peligroso. Y aquí viene la parte que duele, lo que nadie quiere escuchar, y es que no estás heredando comportamientos, estás heredando heridas. Tu abuela fue traicionada, esa herida de traición viaja en tu linaje y tu mamá la sintió sin palabras. Tú la sientes sin entender por qué y esa herida determina todo. A quién amas, a quién desconfías, en qué inviertes tu energía y cuando saboteas, cuando te quedas, cuando te vas. Harvey
Goffman, sociólogo, hablaba de que todos usamos máscaras sociales, pero muchas de esas máscaras que usamos las aprendimos y observamos a quienes nos criaron. Aprendimos a sonreír cuando tienes miedo, a ser fuerte cuando estás roto, a callar cuando quieres gritar. Ahora te preguntarás, ¿por qué no puedo simplemente dejar de hacerlo? Porque no es un hábito, es un patrón neural. Tu cerebro está construido para funcionar de ciertas formas y el cerebro ama la eficiencia, prefiere lo conocido a lo nuevo, aunque lo conocido sea destructivo. Por ejemplo, Nietzsche te diría algo sumamente incómodo y es que nos invita a cuestionar nuestros valores y formas de vivir que heredamos en lugar de repetirlos de manera inconsciente, pero la mayoría no cuestiona. La mayoría simplemente repite y Schopenhauer iría un poco más lejos. Decía que la vida es sufrimiento y parte de ese sufrimiento es repetir el sufrimiento de nuestros padres, pero no es un castigo divino, es neurobiología y cuando estás estresado tu cerebro se va al piloto automático y el piloto automático está programado con los patrones de tu infancia. Por eso cuando peleas con tu pareja de repente usas las mismas frases que tu padre, con el mismo tono, con la misma rabia y no elegiste eso, simplemente tu sistema nervioso reactivó la grabación. Entonces, ¿cómo empiezas a romper esto? Primero, conciencia, debes verlo, no es suficiente saber intelectualmente, debes observarte. Mientras lo haces, la próxima vez que repitas un patrón, no te juzgues, solamente obsérvate. Ahí estoy haciendo lo que mi madre hacía. Jung hablaba de la sombra, la parte de nosotros que negamos. La única forma de integrar la sombra es verla, nombrarla, aceptarla. Segundo, curiosidad sobre la herida, no culpa sobre el patrón. Pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Qué herida original estoy repitiendo? ¿Quién en mi familia sufrió esto primero? Viktor Frankl decía que el sufrimiento puede tener significado y cuando entiendes el origen de tu sufrimiento dejas de ser una víctima, te vuelves investigador. Tercero, interrumpe el patrón físicamente, no intentes cambiar con puro pensamiento, cambiar el contexto. Si tu padre fue violento en la cocina, no discutas en la cocina. Si tu madre fue controladora en el teléfono, pues déjalo en otra habitación. Tu cuerpo necesita aprender nuevos patrones y es algo importante porque tu abuela no tuvo conciencia, tu madre tampoco, pero probablemente tú sí porque tienes acceso a información que ellas no tenían, tú tienes herramientas que ellas no tenían, tienes la capacidad de ver. Quizás hoy entiendas por primera vez que no eres una copia de tu familia, eres el punto donde esta historia puede empezar a cambiar, porque cuando tú ves se genera responsabilidad, no culpa, es responsabilidad. Erich Fromm hablaba de arte de amar, decía que amar no es un sentimiento pasivo, es una acción consciente, una decisión de todos los días y esa decisión es interrumpir el ciclo. Tu abuela fue traicionada, su cuerpo aprendió, no confías, tu mamá lo heredó y ahora tú estás aquí teniendo la oportunidad de transformar eso, no para ti, aunque sí para ti, sino para la siguiente generación, porque si rompes el ciclo, tu hijo o hija no heredará esa desconfianza, no llevará esa herida, llevará algo diferente, llevará la historia de alguien que se atrevió a cambiar. Así que los patrones heredados son poderosos, viajan a través de generaciones, se graban en el cuerpo, se transmiten sin palabras, pero no son ineludibles. Eres la primera generación que puede verlos y eso lo cambia todo. Obsérvate porque hasta que tú no hagas consciente lo inconsciente va a dirigir tu vida y tú lo llamarás destino.